Hola, soy Leonardo Espíndola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo Custom Properties en la herramienta SubUI de API Testing. Así que vamos hacia la herramienta. Em, Este es un tema bastante profundo de las propiedades de SubUI, porque básicamente lo que nos permite las propiedades es poder inyectar variables eh, en cualquier jerarquía que tenga SubUI en ese momento. Cuando hablamos de jerarquía, tenemos que volver un poco a los viejos videos que teníamos sobre SubUI, en donde teníamos el espacio de trabajo, el proyecto, la suite, los casos de prueba y dentro de los casos de prueba los pasos. En cada uno de todos estos niveles, inclusive dos niveles más que no mencioné, le voy a mencionar, van a encontrarse con las propiedades, ¿sí? Pero no son las propiedades, como hemos visto en algún video de propiedades de los proyectos REST de SubUI, no son las propiedades que hablan justamente de la interfaz REST, sino estamos hablando de propiedades de la herramienta de SubUI y de estas jerarquías. Son propiedades que se pueden customizar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir a un pequeño ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, este caso que está dentro de esta suite, de la suite 3, ¿sí? Que se llama caso usuario admin login exitoso. Si me paro sobre la petición, ¿sí? Y le hago doble clic, me abre la ventana, obviamente, el SubUI del request. Ejecuto con un player request este que ustedes ven acá y en la respuesta en formato JSON veo que aprueba. Acá nada extraño, ¿no? Es decir, yo tengo un usuario admin, tengo un password admin y tengo un código, ¿sí? Con una API que me devuelve diciendo que está todo bien esos datos. ¿Qué quiero decir cuando hablo de propiedades? Como les decía hasta hace un rato, las propiedades se ven por niveles de jerarquía. Y tal vez la más conocida que podemos ver desde el punto de vista de esta herramienta es la del nivel de caso, ¿sí? La nivel del test case, que le hago doble clic y me abre el test case, ¿sí? Cierro un minuto la pestaña o la ventana del request de SubUI y me quedo sobre la ventana del caso de prueba, del test case. Fíjense que acá abajo hay una sección de propiedades, ¿sí? Esta sección de propiedades, que está acá, un poco, puedo poblarla con propiedades que yo customizo. Es decir, puedo poner, por ejemplo, una propiedad que se llame campo A, ¿sí? Y que tenga el valor 1, 2, 3. Y puedo agregar también otra que se llame campo B, ¿sí? Y que sea 4, 5 y 6. ¿Sí? Son propiedades customizadas de la jerarquía del test case. También puedo pararme sobre la suite, que es otra jerarquía, una jerarquía más alta que el caso de prueba. Si le hago doble clic acá, me voy a quedar parado sobre cada uno de todos estos casos. Y fíjense que también tiene properties. Si me paro sobre las properties y escribo, ¿sí? Otras variables, le puedo poner acá campo C, 78, campo D, o D, 910. Son otras, ¿sí? Propiedades que están al nivel de la test suite. También me podría ir al nivel del proyecto, que es el workshop. Hago doble clic sobre el workshop, se me abre, ¿sí? Justamente las características de ese proyecto. Y también tiene una sección de propiedades, donde yo puedo poner otras, ¿no? Campo E, y por ejemplo, otra vez lo mismo, campo F, ¿sí? Y pongo otros valores. Pueden ser números, pueden ser letras, vamos a poner letras, ¿sí? Como para que vean esas diferencias. Cada uno de los niveles de jerarquía que tiene SubUI permite propiedades. ¿Qué otro más hay? Si me vuelvo de vuelta al caso, el caso está compuesto por pasos.
Si yo hago clic derecho sobre el caso y voy a agregar un paso en Add Step, tengo un paso llamado Properties. ¿Sí? Le voy a poner el nombre de Properties y fíjense que me crea un paso dentro del caso llamado Properties, al cual también lo puedo poblar con variables, ¿sí? Con propiedades. ¿Sí? En SoftUI no se las conocen como variables, se las conoce como propiedades. Yo puedo llamarla paso 1, ¿sí? Ejemplo, el nombre es el que ustedes quieran. Entonces tenemos propiedades, ¿sí? A nivel del paso, propiedades al nivel del caso, propiedades al nivel de la suite, propiedades también al nivel del proyecto. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Podemos también agregar propiedades en las preferencias globales de SoftUI. ¿Sí? En Global Properties puedo poner otras propiedades que tal vez son más universales, ¿no? Porque ahora van a ver que con todo este características de propiedades en diferentes niveles, yo lo puedo ir accediendo para alguna característica en particular que quiero ejecutar. ¿Por qué hice todo esto? Porque poblé diferentes propiedades en diferentes categorías. ¿Para qué se utilizan las propiedades en SoftUI? Se utiliza para justamente traer datos de esas propiedades y ponerlas en algún lugar donde a nosotros nos interese ejecutarlas. Como por ejemplo, si vuelvo a ejecutar este caso de prueba que dice admin admin, yo lo ejecuto y me devuelve una transacción aprobada, pero si yo pongo por ejemplo esta password y la ejecuto, me dice password incorrecta, ¿qué pasa si en definitiva lo que yo quiero es que los datos que figuran acá no los tenga que yo estar ejecutando o escribiendo más bien cada vez que hace falta? ¿Puedo de alguna manera estos datos llevarlos a otro nivel y que queden guardados en ese otro nivel y que cada vez que yo ejecute esto vaya a ese nivel a buscarlo? Sí, sí puedo hacerlo. Es decir, a lo que voy es, en este caso de prueba, ¿sí? Que tiene estas propiedades y que si ustedes no quieren abrir esta ventana y la quieren ver acá abajo, en Custom Properties, también van a ver los mismos valores que están acá, porque esto que ven acá es lo mismo que se ve acá, solo que bueno, está situado, digamos, a la izquierda en una visión que lo que nos permite es no tener abierta esta ventana, ¿sí? Y yo puedo manipular los datos de las propiedades de este caso directamente desde acá. Yo acá podría poner, por ejemplo, admin, ¿sí? Y la password admin. ¿Sí? ¿Cómo hago para que estos datos que estén acá se inserten acá? Hay diferentes maneras para hacer esto. ¿Sí? Una de ellas es las propiedades de transferencias, que será visto en otro video, pero la que vamos a ver acá es el Custom Properties, ¿sí? Que es la manera de poder traerse los datos, ¿sí? Que figuran en una propiedad de una jerarquía en particular y ponerlos directamente en la petición. ¿Cómo lo hago? La manera más sencilla que tiene SoftUI para hacerlo es clic derecho sobre, obviamente, sobre la misma línea que están acá, ¿no? Entre las dos comillas. Clic derecho, Get Data, me paro sobre TestCase y Get Data, fíjense, ¿no? De obtener información. Y sobre el caso, fíjense que me dice Property Campo A, Property Campo B, que son justamente las que yo tengo izquierda, ¿no? Campo A y Campo B. Entonces yo elijo Campo A. Y en el caso del password, lo mismo. Paro sobre el caso y pongo campo B. ¿Sí? Si lo ejecuto, van a ver que me dice de vuelta aprobado. ¿Cómo estoy seguro que lo que se puso acá realmente es lo que viajó? Es decir, que viajó admin y admin. Me paro sobre la solapa RAW. Y sobre la solapa RAW vamos a ver la información real que viajó hacia el servidor. No viaja esto hacia el servidor. ¿Sí? Esta estructura que ustedes ven acá. Esta estructura es como una especie de acceso directo que maneja SoftUI, que lo que hace es ir y buscar la información a este lugar para luego, una vez que la obtiene, mandar esos datos, que son estos, ¿sí? Los reales, los que viajan en memoria hacia el servidor, y se ponen ahí, admin y admin. ¿Sí? Fíjense que si yo modifico alguno de estos y le pongo en vez de admin, no sé, cualquier cosa, lo ejecuto, ¿sí? Rechazado.
Ya no es lo mismo, ¿sí? Y de hecho, si vamos a la U, vemos que se manda otra cosa. En definitiva, con Custom Property yo puedo manejar los datos de una manera en la que me permite desentenderme del body, de algunos campos o de todos los campos. Eso ya depende de cómo cada uno lo quiera armar. Pero me permite desentenderme de estar escribiendo cada uno de esos campos a mano y de esta manera manejarlos a nivel de caso de prueba. Entonces cada caso tiene su juego de datos. Este caso va a tener un juego de datos, este otro caso tendrá otro juego de datos o los mismos juegos de datos pero con datos diferentes, es decir, los mismos nombres de variables pero con datos diferentes. Entonces, lo que nos permite eso es, primero, no, no tener que tocar más, digamos, el request, ¿sí? Por alguna particularidad. Y los datos los voy manejando a este nivel. Segundo, que yo puedo salvar esa información, ¿sí? Con este botón, la salvo en algún lugar de mi proyecto con un nombre al que a mí más me guste y también la puedo recuperar, ¿sí? Si en algún momento hay un dato que yo salvé y que lo cambié o lo modifiqué o me dicen, che Leo, necesito que pruebes este caso de prueba, pero con este juego de datos en particular que sabemos que tiene un problema, yo obviamente me lo salvé previamente ese archivo, lo busco, lo cargo y ya tengo los datos precargados acá sin que yo los tenga que estar escribiendo tampoco a mano en este formulario. Esto aplica, como les decían, muchos de todos los niveles de SOAP UI. Es decir, la jerarquía es una cosa, ¿sí? Que es justamente poder poner propiedades en diferentes jerarquías del proyecto de SOAP UI. Trasladarla es otra cosa, son diferentes niveles. Yo acá estoy en un nivel de test request, colocando esto, pero yo también podría hacerlo acá sobre el endpoint. Es decir, bueno, yo quiero que esta información no viaje acá en cada una de las pestañas que tengo, porque este endpoint para mí es el ambiente de QA y tengo otro que es para el ambiente de desarrollo. ¿Cómo hago? Bueno, yo podría crear una propiedad por cada uno de los casos de prueba llamado endpoint, lo cual no tiene mucho sentido porque no es algo que estaría cambiando todo el tiempo. Tal vez lo podría pensar a nivel de Test Suite, o tal vez pensarlo a nivel de proyecto, o tal vez pensarlo a un nivel global. Veámoslo desde el punto de vista de la suite, pero podría ser también desde el punto de vista del proyecto. Esto es, obviamente, como a ustedes más les guste. Si me paro sobre la suite, yo podría acá escribir un campo llamado endpoint, ¿sí? Y le pongo esto que está acá, ¿sí? El nombre del endpoint real. Y lo pongo acá, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer por cada una de los requests que yo vaya ejecutando? Bueno, le voy diseñando, ¿sí? A dónde tiene que ir a buscar esa información. ¿Y cómo hago para decir, bueno, tenés que ir acá, a este endpoint que está a nivel suite? Bueno, si yo me paro sobre esto, quito esto que está acá y hago clic derecho, fíjense que no me deja hacer nada. No me deja, como me pasa acá en el request, hacer clic derecho, ir a get data y traerme la información. Acá hago clic derecho y no pasa nada, no me deja hacer el get para traer los datos. Pero eso no importa, porque lo que yo puedo hacer en este caso es agarrar y fijarme cómo fue armada este custom property. Y fíjense que el custom property fue armado por el test case y el nombre del campo, campo A. Entonces me copio, por ejemplo, este, lo pego acá arriba y es una cuestión de pensarlo. En vez de test case, será test suite. Test suite. Y en vez de campo A, será endpoint. Endpoint. Sí, ¿sí? Como lo escribí acá. Y lo ejecuto. Voy a salvarlo primero. Obviamente me va a pedir que lo agregue. ¿Ya? Agregué. Lo ejecutamos. Y fíjense que me devuelve un rechazo. ¿Sí? Rechazado. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. Dio el username porque obviamente en el caso del campo todavía tengo esta palabra, ¿sí? Y por eso me dio justamente ese error. Pero si la volvemos a poner bien como admin y lo volvemos a ejecutar, vamos a tener el caso aprobado. Y fíjense que a donde viaja realmente, ¿sí? Es al endpoint que yo seteé, que es este,
y que este redirecciona hacia el custom property de la suite. Entonces cada una de las próximas requests que yo vaya armando lo puedo armar así, o ponerle en vez de endpoint, ponerle endpoint QA, ¿no? Para poder hacer diferencia de otro posible endpoint, ¿sí? Que se llame endpoint dev o endpoint prod, ¿sí? Y poner acá cada una de las diferentes URLs, ¿sí? Del servicio que esté probando en ese ambiente. Y yo voy a ir cambiando de acá y eligiendo el endpoint que a mí me interese, ¿sí? Esto de Custom Properties lo vamos a seguir viendo. Hay un apartado de propiedades de expansión, Properties Expansion, que está bastante interesante, que es cómo a ese mismo Custom Properties aplicarles otras cosas que lo hacen más específico aún. Pero tampoco este es el único apartado que vamos a ver de Custom Properties. Pero quiero que se queden con esta primera cuestión, ¿sí? Ustedes pueden manejar los datos sin la necesidad de estar en el request. Y lo más interesante de todo esto es que no tienen que pararse en una única jerarquía en particular y poner todas las variables ahí porque no tienen otro lugar donde ponerlas. Ustedes pueden elegir la jerarquía que más les guste para aplicar el valor que más les interese. Yo, por ejemplo, los datos del usuario y password para mí son diferentes según el caso. Entonces pongo el custom property del username y el password a nivel del caso. Pero el endpoint no necesariamente tiene que estar a ese nivel, porque es un endpoint que puede cambiar según el ambiente en el que esté. Entonces lo decidí poner a nivel suite. Porque si lo pongo a nivel caso de prueba, voy a tener que estar cambiando cada uno de los casos de prueba. No tiene tal vez tanto sentido. Aunque tal vez para algunas personas sí. Eso depende siempre de la persona que esté ejecutando. Lo interesante es que no existen 2 o 3 niveles, sino que existen 6, 7. A ver, contémoslo. Está el proyecto, está el espacio de trabajo, está el caso de prueba, está la suite, está el paso con T5 y falta todavía que les explique que también está en preferencias, no, perdón, en preferencias no, en la sección de Help System Properties, que este es otro apartado en donde ustedes pueden poner propiedades a nivel sistema. Obviamente ustedes no lo pueden escribir acá, lo tienen que editar. En el próximo video, en donde veremos la parte 2 de Custom Properties, vamos a atacar justamente esta sección y junto a otras cosas más que ofrece las propiedades customizadas. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Volvemos de vuelta con más videos de SoapUI, Postman, Karate, Gatling, Gmeters y muchas otras herramientas relacionadas a API REST como Postman ya la mencioné, Catalon Studio, hay un montón, se me van Azure también. Vamos a volver con todos estos videos. Espero que se suscriban para estar atentos a cada una de estas características que vamos a ir nombrando sobre cada una de estas herramientas y cómo explotarlas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.